No se está peleando con Estados Unidos. Sin embargo, lleva 3 semanas dirigiendo en las mañaneras hacia Estados Unidos. Sí. Fentanilo, que si la democracia, que somos más demócratas, que por qué se meten con el INE, que si el informe de derechos humanos. Y la pregunta Que es... si departamentito de Estado. Y ofensas, El adjetivos. bodrio. 35 minutos de la mañanera hablando de temas que a los mexicanos en teoría no les... ¿Por qué subirle de volumen a un informe anual de derechos humanos que si lo deja pasar, pasa desapercibido? ¿Por qué subirle de volumen? Entonces la pregunta es, aunque no se esté peleando con Biden, bueno, hasta defendiendo a Trump, o sea, sí, equiparándolo con un asunto amoroso. ¿Qué necesidad tiene entonces? Porque no es ningún improvisado, sabe de comunicación política y esto es estrategia. ¿Por qué está en este debate? No se está peleando con Estados Unidos, pero está buscando un enemigo externo. Ni ninguno de sus cercanos había hecho un elogio de estas dimensiones del presidente López Obrador. Y menos se lo habían hecho jamás en inglés. ¿Qué quiero decir en inglés? Que se lo había hecho un representante de del la gobierno. Casa Blanca. Sí, sí. Y para aumentar la esquizofrenia, el mismo día, 1 hora después de que el presidente le dice de cosas al informe del Departamento de Estado. Sale a dar la cara por Donald Trump. Exacto, que le dice que le quiere hacer lo mismo que a mí. Sí. Y que lo suyo es un asunto amoroso. Amoroso, no, presidente, no es amoroso. De $130,000. Sí. No, eso no es amoroso. Y que la investigación es que lo hizo como gasto de campaña. La esquizofrenia de ambos lados. Por un lado, López Obrador, una semana dice, si siguen así, soy capaz de llamar a votar contra los republicanos. Y a la siguiente semana, es decir, Trump le quieren quitar eso, Trump es republicano, ¿no? Trump le quieren equipar. Bueno, pero también de Estados Unidos, la esquizofrenia que por un lado te dice, por un lado, derechos humanos, lo peligroso de ser periodista, lo peligroso de ser, lo cual no es ninguna mentira, de ser defensor de los derechos humanos, y por el otro lado, el mismo día te dice, eres un gran líder con sabiduría. También son esquizofrénicas porque las dos vienen de los gobiernos, ¿no? Pero bueno, así son. Los dos tienen elecciones en el 24. Y México va a ser parte de la campaña en Estados Unidos. La piñata. Va a ser. Los republicanos nos van a decir el fentanilo porque sí es un tema para ellos el fentanilo. Es un tema real. Por eso la visita de Ebrard, por cierto, ahorita que estuvo aquí hacia Estados Unidos, es una visita real. Se reúne con los cónsules y les dice, defendamos porque se nos viene ese problema. O sea, saben que va a ser una campaña. No les importa quién gane aquí, les importa allá su campaña. El presidente, él tiene una concepción. Cuando se está en la presidencia, se puede hacer lo que uno quiere. Punto. Esa es su concepción del poder. Efectivamente. O sea, ese es López Obrador. Está creado, aprendió a hacer política en un país presidencialista, centralista y sin contrapesos, donde el presidente en turno era jefe del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y no había instituciones autónomas. Y no había instituciones autónomas. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que piensa distinto? Le estorban las instituciones autónomas que le hacen contrapeso, le estorban. Le estorba un legislativo que no le aprueba propuestas y le estorba un judicial que le echa para atrás propuestas. O sea, pues sí, así está pensada su política. Le estorba y entonces hace uso del poder. Y lo tiene, ¿eh? El que tiene la firma del dinero y el que tiene las Fuerzas Armadas tiene poder. O sea, no nomás tiene el poder, lo sabe usar. La conclusión, alejar de lo popular o de lo que importa a la gente, pero sí nos debería de importar. Están en proceso la selección de los comisionados del INAI, la reposición de ese proceso, que es importantísimo tener un INAI y la elección de los 4 consejeros del INE. Todo en estos días se tiene que decidir. O sea, esos 2 procesos hay que estar pendientes, que son muy importantes para México, aunque de repente el público no esté involucrado. Y qué bien México en el béisbol.